Inglaterra. Un nombre que resuena a través de la historia, evocando imágenes de antiguos castillos, verdes paisajes y un legado de influencia mundial. Desde las onduladas colinas de los Cotswolds hasta las animadas calles de Londres, Inglaterra ofrece un tapiz de experiencias tejido a través de siglos de rica historia, geografía diversa y una cultura vibrante. Esta nación insular, separada del continente europeo por el Canal de la Mancha, ha desempeñado durante mucho tiempo un papel fundamental en el escenario mundial. Su historia está llena de triunfos y tribulaciones, de reyes y reinas, de revoluciones y reformas que han dejado su huella en la Inglaterra que conocemos hoy. En esta exploración de Inglaterra nos embarcamos en un viaje cautivador, sumergiéndonos en las capas de su pasado, presente y futuro. Descubriremos los secretos escondidos en las antiguas ruinas. Nos maravillaremos con la belleza natural que ha inspirado a artistas y poetas durante generaciones y seremos testigos del dinamismo de una nación en constante evolución. Desde las escarpadas cumbres del Distrito de los Lagos hasta la energía vibrante de Manchester y Liverpool, cada rincón de Inglaterra susurra historias de un pasado fascinante y ofrece una visión de su presente dinámico. Acompáñenos mientras navegamos por los anales del tiempo, descubriendo los acontecimientos y las figuras que han dado forma a esta nación insular. Nuestro viaje comienza con una inmersión profunda en la fascinante historia de Inglaterra, una historia que abarca milenios, desde las enigmáticas piedras de Stonehenge, susurrando antiguos rituales y civilizaciones olvidadas, hasta la grandeza de los castillos medievales que fueron testigos de luchas de poder y dieron forma al destino de una nación. Vamos a desentrañar los hilos del pasado de Inglaterra, la invasión romana, los asentamientos anglosajones, la conquista normanda. Cada capítulo ha dejado una huella imborrable en el paisaje, la lengua y la identidad misma de Inglaterra. Recorreremos los pasillos del poder en Londres, explorando la Torre de Londres, un centinela silencioso que ha sido testigo de coronaciones y ejecuciones, de encarcelamientos y rebeliones. Los susurros de reyes y reinas, de prisioneros y revolucionarios, resuenan a través de sus antiguos muros, ofreciendo una visión del drama y la intriga que dieron forma a la monarquía inglesa. Desde las cámaras del Parlamento, donde la democracia encontró su voz, hasta las bulliciosas calles que fueron testigos del Blitz, seguiremos la evolución de una nación a través de épocas de paz y agitación. Más allá del panorama político, nos adentraremos en la vida de la gente corriente, explorando las transformaciones sociales y culturales que dieron forma a la sociedad inglesa, el auge de la industria, las luchas por los derechos de los trabajadores, las revoluciones culturales del arte y la música, todo ello contribuyó a forjar el carácter del pueblo inglés. Desde gigantes literarios como Shakespeare y Dickens, hasta iconos musicales como los Beatles y Adele, veremos cómo la creatividad inglesa ha cautivado e inspirado al mundo. Aventurémonos en el corazón de la impresionante belleza natural de Inglaterra. Desde las escarpadas cumbres del Distrito de los Lagos, inmortalizadas en la poesía de Wordsworth, hasta las onduladas colinas de los Cotswolds, salpicadas de encantadores pueblos y antiguos bosques, los paisajes de Inglaterra ofrecen un mosaico diverso de maravillas naturales. Exploraremos las costas escarpadas, donde los imponentes acantilados se encuentran con las olas rompientes del Atlántico, y descubriremos calas escondidas que susurran historias de contrabandistas y aventuras marítimas. Nuestro viaje nos llevará a través de parques nacionales y áreas de excepcional belleza natural, cada una con su propio carácter y encanto únicos. Pasearemos por antiguos bosques, hogar de una rica diversidad de flora y fauna, y exploraremos los valles ocultos excavados por glaciares hace miles de años. La campiña inglesa, con sus campos de patchwork, sus sinuosos ríos y sus encantadores pueblos, ofrece una sensación de tranquilidad y atemporalidad. Pero la geografía de Inglaterra no se trata solo de hermosos paisajes, también se trata de las vibrantes ciudades que han sido el motor de la innovación y han dado forma a la identidad de la nación. Exploraremos los centros industriales de Manchester y Birmingham, donde nació la revolución industrial, y seremos testigos de la regeneración y el dinamismo cultural de estas vibrantes ciudades. Desde las históricas universidades de Oxford y Cambridge hasta las florecientes escenas artísticas de Liverpool y Bristol, descubriremos las múltiples facetas de la Inglaterra moderna.
Dejando atrás el espíritu de la naturaleza y la innovación, nos adentramos en una era marcada por el ascenso y la caída de grandes líderes, el choque de las espadas y el nacimiento de una nación. La Edad Media en Inglaterra fue un periodo de profunda transformación, donde los monarcas gobernaban con puño de hierro y los castillos se alzaban como imponentes fortalezas y símbolos de poder. Nuestro viaje comienza con el legendario rey Arturo, cuyas historias de caballerosidad y heroísmo han tejido una rica tapicería de mitos y leyendas. A continuación, nos encontraremos con el formidable Guillermo el Conquistador, cuya victoria en la batalla de Hastings en 1066 cambió el curso de la historia inglesa para siempre. Su reinado sentó las bases de una Inglaterra unificada bajo el dominio normando e inauguró una nueva era de feudalismo. Luego nos sumergiremos en los reinados de monarcas como Enrique II, cuyas reformas legales establecieron las bases del derecho común inglés, y Ricardo Corazón de León, cuyas hazañas en las cruzadas le valieron un lugar tanto en la historia como en el folclore. La Edad Media también fue una época de grandes logros arquitectónicos, con la construcción de estructuras emblemáticas como la Torre de Londres, la Abadía de Westminster e innumerables castillos y catedrales que aún siguen en pie hoy en día. A lo largo de esta era, el paisaje inglés fue moldeado por las constantes luchas de poder entre la monarquía, la iglesia y la nobleza. La Carta Magna, firmada por el rey Juan en 1215, marcó un punto de inflexión crucial en el equilibrio de poder, estableciendo el principio de que incluso el rey estaba sujeto a la ley. Acompáñenos a explorar la vida, el legado y los impactos duraderos de estos monarcas medievales en la formación de una nación. Desde valientes caballeros hasta tenaces campesinos, cada individuo desempeñó un papel en el complejo tapiz de la Inglaterra medieval. Dejando atrás la época de los monarcas medievales y sus imponentes castillos, nos adentramos en una era de profundas transformaciones e innovaciones, el período que abarca desde los Tudor hasta la Revolución Industrial. Esta época presenció el ascenso de la dinastía Tudor, una familia cuya influencia remodeló el tejido mismo de la sociedad inglesa. Todo comienza con Enrique VII, cuya victoria en la batalla de Bosworth en 1485 puso fin a la Guerra de las Dos Rosas y estableció una nueva línea real. Su hijo, Enrique VIII, es quizás uno de los monarcas más famosos de Inglaterra, conocido por sus 6 matrimonios y su papel crucial en la Reforma inglesa, que vio cómo la Iglesia de Inglaterra se separaba de la autoridad del Papa y de la Iglesia Católica Romana. La era de los Tudor también nos trajo el ilustre reinado de Isabel I, la Reina Virgen, cuyo liderazgo durante la Armada Invencible y su mecenazgo de las artes propiciaron una edad de oro de exploración y florecimiento cultural. Bajo su reinado, figuras como William Shakespeare y Sir Francis Drake se convirtieron en nombres familiares, dejando legados que siguen dando forma a la identidad inglesa. Pero la historia no termina con los Tudor. Durante los siglos XVII y XVIII, Inglaterra experimentó cambios radicales con la llegada de la dinastía de los Estuardo, la Guerra Civil Inglesa y el establecimiento de la Mancomunidad bajo Oliver Cromwell. La restauración de la monarquía llevó a Carlos II al trono, y con él, un retorno a la estabilidad y un renacimiento cultural. El amanecer de la Revolución Industrial a finales del siglo XVIII marcó un punto de inflexión crucial en la sociedad inglesa. Las innovaciones tecnológicas, manufactureras y de transporte transformaron Inglaterra de una sociedad principalmente agrícola en la primera potencia industrial del mundo. Este periodo presenció el auge de las fábricas, la expansión de la red ferroviaria y el crecimiento de los centros urbanos, modificando fundamentalmente el paisaje y la vida cotidiana de sus habitantes. Este periodo dinámico trajo consigo cambios monumentales y los legados perdurables de los Tudor, los Estuardo y los pioneros de la Revolución Industrial. Desde los pasillos de Hampton Court hasta las animadas calles del Londres victoriano, cada paso de este viaje revela la resiliencia, la ingenuidad y el espíritu que han llegado a definir Inglaterra. Al dejar atrás la fascinante época de los Tudor y la Revolución Industrial, tomemos un momento para sumergirnos en las características geográficas y físicas que han dado forma a la identidad de Inglaterra. Desde las onduladas colinas de los Cotswolds hasta los escarpados acantilados de Dover, el paisaje inglés es tan variado como su historia. La topografía del país ha desempeñado un papel crucial en su desarrollo
influyendo en todos los aspectos, desde la agricultura hasta el urbanismo. Las fértiles llanuras de East Anglia han sido durante mucho tiempo el granero de la nación, mientras que los Peninos, a menudo llamados la columna vertebral de Inglaterra, han proporcionado fronteras naturales y recursos durante siglos. Ríos como el Támesis, el Severn y el Trent no solo han excavado la tierra, sino que también han servido como arterias vitales para el comercio y la comunicación. El litoral, que se extiende por más de 12.000 kilómetros, ha sido a la vez un escudo y una puerta de entrada, protegiendo la isla de las invasiones a la vez que facilitaba el comercio y la exploración. La diversidad geológica, desde los blancos acantilados de Creta de Dover hasta los tors de granito de Dartmoor, cuenta una historia de antiguos mares, actividad volcánica y movimientos glaciares. Este rico tapiz de relieves ha inspirado a poetas, artistas y exploradores, contribuyendo al patrimonio cultural y natural que define la Inglaterra actual. ¿Cómo influyeron estas características físicas en la historia, la cultura y el desarrollo económico de la nación en este período y en las innovaciones que siguieron? Al dejar atrás el complejo tapizado de la forma física de Inglaterra, vamos a sumergirnos en las fuerzas naturales que han esculpido este país. La historia geológica de Inglaterra es una historia de antiguos mares, erupciones volcánicas y movimientos glaciares, cada uno dejando una marca imborrable en el paisaje. Los acantilados blancos de Dover, elevándose majestuosamente desde el Canal de la Mancha, no son solo un símbolo nacional, sino un testimonio de la antigua vida marina que una vez prosperó allí. Estas formaciones de Creta, junto con los tors de granito de Dartmoor, revelan una historia de cambios ambientales espectaculares. Ríos como el Támesis, el Severn y el Trent han excavado su camino a través del terreno, creando valles fértiles y dando forma al potencial agrícola del país. Estas vías fluviales han sido arterias vitales, sustentando los asentamientos humanos y facilitando el comercio y la comunicación durante milenios. El litoral inglés, que se extiende por más de 12.000 kilómetros, ha sido tanto un escudo contra invasores como una puerta de entrada para exploradores y comerciantes. Desde los acantilados escarpados de Cornualles hasta las playas serenas de Norfolk, la diversidad de paisajes costeros ha jugado un papel crucial en el desarrollo de la nación. Acompáñenos a explorar cómo estas fuerzas naturales no solo han definido la apariencia física de Inglaterra, sino que también han influido en su historia, cultura y crecimiento económico, preparando el escenario para los eventos e innovaciones monumentales que siguieron. Mientras las fuerzas naturales moldeaban los paisajes de Inglaterra, las manos de monarcas y guerreros comenzaban a forjar su destino. La época medieval fue un periodo de conquistas, consolidación y construcción nacional. Desde el legendario rey Arturo, cuyas historias sobre Camelot y los caballeros de la Mesa Redonda aún resuenan hoy en día, hasta el formidable Guillermo el Conquistador, cuya victoria en la batalla de Hastings en 1066 cambió el curso de la historia inglesa. Esta era estuvo marcada por luchas de poder y cambios trascendentales. La construcción de castillos y catedrales majestuosas en esta época no solo mostraba la destreza arquitectónica del momento, sino que también servía como símbolo del poder de la monarquía y la influencia de la Iglesia. Estas fortalezas de piedra, desde la Torre de Londres hasta el Castillo de Windsor, son testimonio de una época en la que el reino se forjaba a través de conflictos y cooperación. Los monarcas medievales, a lo largo de sus reinados, sentaron las bases de una Inglaterra unificada. Encontraron el delicado equilibrio entre la centralización del poder y la gestión de los señores feudales locales. Sus legados están grabados en los anales de la historia, ya que las decisiones de cada soberano tuvieron repercusiones a través de los siglos, dando forma a la Inglaterra que conocemos hoy. Acompáñenos a explorar la vida y el legado de estos monarcas medievales y descubramos cómo sus reinados forjaron una nación en una tierra moldeada por las fuerzas de la naturaleza. Mientras que los monarcas de la Edad Media sentaron las bases de una Inglaterra unificada, la era que los precedió, conocida como el período anglosajón, preparó el terreno para gran parte de lo que hoy consideramos la Inglaterra moderna. Los anglosajones, un conjunto de tribus originarias de lo que hoy es Alemania, Dinamarca y los Países Bajos, comenzaron a asentarse en Inglaterra tras la caída del Imperio Romano. Su llegada marcó el inicio de importantes cambios culturales y sociales. Los anglosajones establecieron reinos como Wessex, Mercia y Northumbria, cada uno con su propia identidad y gobierno.
Estos reinos sentaron las bases del futuro panorama político de Inglaterra. Este periodo también vio nacer algunos de los mitos y leyendas más perdurables de Inglaterra, incluyendo los relatos de Beowulf y las luchas épicas de los primeros reyes, como Alfredo el Grande. Este último defendió su reino de las invasiones vikingas y buscó unificar los diversos territorios anglosajones. Además, la era anglosajona fue un periodo de importante evolución lingüística. El inglés antiguo, la lengua de los anglosajones, se convirtió en la base del idioma inglés que conocemos hoy en día. Sus contribuciones a la literatura, el derecho y el gobierno aún son evidentes en la Inglaterra moderna. Sumerjámonos en el rico tapiz de la era anglosajona. Exploremos su impacto duradero en el patrimonio cultural, político y lingüístico de Inglaterra. Descubramos cómo las semillas plantadas en esta época florecieron para dar lugar a la Inglaterra que conocemos hoy, tendiendo un puente entre las antiguas tradiciones y el amanecer de una nueva era. Con el paso del tiempo, la naturaleza y la mano del hombre han moldeado las formas físicas de Inglaterra. Sus colinas onduladas, sus densos bosques y sus serpenteantes ríos han contribuido a dibujar el paisaje que conocemos hoy. Los acantilados de Dover, centinelas inmutables de la isla, han sido testigos del flujo y reflujo de la historia, desde los primeros colonos hasta los viajeros modernos. La composición geológica de Inglaterra cuenta su propia historia. Desde el granito salvaje de Cornualles hasta las fértiles llanuras de Anglia Oriental, cada región ofrece una visión única del pasado de la isla. Estas características naturales no solo influyeron en el modo de vida de los primeros habitantes, sino también en la forma en que construían sus comunidades e interactuaban con su entorno. La actividad humana también ha dejado una huella imborrable en el paisaje. Los antiguos círculos de piedra de Avebury y Stonehenge son testimonio del ingenio y las creencias espirituales de los pueblos prehistóricos. Las calzadas romanas, aún visibles en muchos lugares, sentaron las bases de las futuras infraestructuras, conectando los rincones remotos del país y facilitando el intercambio de mercancías e ideas. A medida que exploramos, veremos cómo estas características físicas siguieron moldeando el desarrollo cultural y económico de Inglaterra, creando un rico tapiz que combina lo natural y lo artificial. Sumerjámonos en la fascinante historia de cómo la forma física de Inglaterra se definió a lo largo de milenios, preparando el terreno para la nación en la que se convertiría. A medida que dejamos atrás las raíces antiguas de Inglaterra para sumergirnos en su grandeza medieval, es crucial comprender la compleja red de ciudades y vías fluviales que dio forma a este país. Imaginen un inmenso tapiz de ríos que serpentean por la campiña, cada uno de ellos una verdadera línea vital para el comercio y el transporte. El Támesis, el Severn y el Mersey son mucho más que simples cursos de agua. Son las arterias que alimentaron el crecimiento de Inglaterra durante siglos. Visualicen los animados muelles del Londres medieval, donde mercaderes de tierras lejanas intercambiaban mercancías exóticas, historias y culturas. El Támesis, en particular, desempeñó un papel crucial, transformando Londres en una metrópolis floreciente mucho antes de la era de la industrialización. Pero los grandes ríos no son los únicos que desempeñaron un papel central. Cursos de agua más modestos, como el Avon y el Trent, también contribuyeron al tejido económico y social de Inglaterra. Estos ríos conectaban las ciudades del interior con la costa, facilitando la circulación de mercancías y personas. A medida que las ciudades inglesas se desarrollaban, su dependencia de estas vías navegables aumentaba. Se construyeron canales para conectar zonas anteriormente aisladas, favoreciendo así el comercio y creando un sentimiento de unidad en todo el país. El Grand Union Canal, por ejemplo, conectó Londres con Birmingham, estableciendo una ruta comercial vital. No olvidemos el papel de las ciudades costeras inglesas. Puertos como Liverpool, Bristol y Southampton se convirtieron en puertas de entrada al mundo, sirviendo como centros para el comercio marítimo y la exploración. Estas ciudades prosperaron, su fortuna estrechamente ligada al flujo y reflujo de las mareas. Aún hoy, las vías navegables de Inglaterra siguen dando forma a su paisaje y su cultura. Barcazas que se deslizan plácidamente por los canales hasta los emblemáticos puentes que cruzan el Támesis. Estos elementos son testimonio del vínculo duradero entre las ciudades inglesas y sus cursos de agua. Acompáñenos en una inmersión en el corazón de la época medieval, para descubrir los monarcas y los acontecimientos que forjaron la identidad de esta nación extraordinaria.
Un tapiz de paisajes, desde las onduladas colinas hasta las costas escarpadas. Uno de los aspectos más cautivadores de Inglaterra es su extraordinaria diversidad de paisajes, cada uno con su propio carácter y encanto únicos. El Distrito de los Lagos, una región montañosa en el noroeste de Inglaterra, es famosa por sus impresionantes paisajes, con lagos resplandecientes, imponentes picos y verdes valles. Inmortalizado en la poesía de William Wordsworth, el Distrito de los Lagos sigue inspirando a artistas, escritores, músicos y amantes de la naturaleza con su belleza virgen. Los Cotswolds, una cadena de colinas onduladas en el centro de Inglaterra, ofrecen un encanto totalmente distinto. Aquí, pueblos de piedra color miel, enclavados entre verdes colinas y antiguos bosques, desprenden una elegancia atemporal. Los Cotswolds son famosos por sus pintorescos pueblos, sus históricos mercados y su idílica campiña, lo que los convierte en un destino popular para aquellos que buscan una muestra del encanto inglés por excelencia. A lo largo del extenso litoral de Inglaterra, los imponentes acantilados dan paso a playas de arena, estuarios protegidos y animadas ciudades portuarias. La costa jurásica, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el sur de Inglaterra, es famosa por sus acantilados ricos en fósiles, que cuentan la historia de millones de años de historia geológica. Aquí, los visitantes pueden caminar sobre las huellas de los dinosaurios, maravillarse con antiguos amonites incrustados en las rocas y presenciar el poder del mar que esculpe sin descanso la costa. Desde los páramos azotados por el viento de Yorkshire, donde las hermanas Bronte se inspiraron para sus conmovedoras novelas, hasta New Forest, un extenso y antiguo bosque en el sur de Inglaterra, donde los ponis vagan libremente bajo árboles centenarios. Los paisajes de Inglaterra ofrecen infinitas posibilidades de exploración y descubrimiento, tanto si busca aventura, tranquilidad, una visión del rico patrimonio natural del país. Los variados paisajes de Inglaterra tienen algo que ofrecer a cada visitante. Un clima cambiante, el entorno de Inglaterra en mutación. Inglaterra se enfrenta al aumento de las temperaturas, a fenómenos meteorológicos extremos y a la elevación del nivel del mar. La erosión costera amenaza las zonas bajas, especialmente la costa este. Los esfuerzos realizados incluyen las energías renovables, el transporte sostenible y la protección de los ecosistemas. Los ecologistas protegen la fauna y la flora en los parques nacionales y las reservas naturales. La adopción de prácticas sostenibles puede permitir construir un futuro resiliente. De raíces agrarias a potencia industrial, dando forma al paisaje económico. La economía de Inglaterra ha evolucionado de la agricultura a la industrialización. La revolución industrial trajo consigo la innovación tecnológica y las fábricas. Las fábricas transformaron las estructuras sociales y económicas, creando riqueza y desafíos. A pesar de las difíciles condiciones, Inglaterra se convirtió en un líder mundial en fabricación. El legado industrial sigue siendo visible en las regiones industriales de Inglaterra. Los pilares de la Inglaterra moderna, industrias clave y motores económicos. La economía de Inglaterra se basa hoy en el conocimiento, orientada a los servicios y la tecnología. El sector servicios, en particular los servicios financieros en Londres, domina la economía. El turismo, la educación, la sanidad y las industrias creativas también son prósperas. Los lugares históricos y las universidades atraen a visitantes y estudiantes de todo el mundo. La economía diversificada de Inglaterra sigue siendo dinámica e influyente. El lugar de Inglaterra en el comercio internacional. Inglaterra sigue siendo un actor importante en el comercio mundial, exportando diversos bienes y servicios. Estados Unidos, Alemania, Francia y los Países Bajos son socios comerciales clave. El Brexit ha creado desafíos y oportunidades en el comercio. Inglaterra busca forjar nuevos lazos comerciales con Asia, África y América Latina. El gobierno busca acuerdos de libre comercio e inversiones en infraestructura. Retos y oportunidades, dando forma al futuro de la economía inglesa. Inglaterra se enfrenta a la desigualdad de ingresos, a las disparidades regionales y al envejecimiento de la población. Se están realizando inversiones específicas para promover un crecimiento equilibrado.
La innovación y el desarrollo de habilidades son esenciales para la resistencia económica. Es crucial adoptar la tecnología y abordar las desigualdades. Invertir en las personas y fomentar la innovación puede conducir a un futuro próspero. Un tapiz cultural, tejiendo tradiciones, rituales y celebraciones. La cultura de Inglaterra combina costumbres antiguas con festivales modernos. La monarquía sigue siendo un símbolo de tradición y festividad. Los festivales locales y las tradiciones únicas reflejan el espíritu de comunidad. Eventos como la Noche de las Hogueras y la Danza Morris celebran la herencia cultural. Los visitantes experimentan la hospitalidad inglesa a través de diversas actividades culturales. Gigantes literarios y visionarios artísticos, moldeando el panorama cultural. El legado literario de Inglaterra incluye a Shakespeare y Austen. Las obras de Shakespeare exploran la condición humana. Las novelas de Austen ofrecen una mirada satírica a la sociedad. Los poetas románticos y las hermanas Brontë se inspiraron en el paisaje. Los escritores contemporáneos continúan la tradición literaria de Inglaterra. Del escenario a la pantalla, un legado de excelencia dramática y cinematográfica. Las industrias del teatro y el cine ingleses tienen una influencia mundial. El Teatro Globe y el West End son escaparates de las artes escénicas. Estudios emblemáticos como Pinewood han dado forma al cine. Los cineastas británicos destacan en varios géneros. La industria cinematográfica inglesa atrae talento e inversión de todo el mundo. Un viaje culinario, explorar los sabores de Inglaterra. La cocina inglesa ofrece experiencias diversas y deliciosas. Platos clásicos como el fish and chips y el Sunday roast son muy apreciados. Las influencias multiculturales enriquecen el panorama culinario. Los chefs celebran los ingredientes frescos y de temporada. Desde el té de la tarde hasta la gastronomía, la cocina inglesa deleita los sentidos. Un legado forjado por el tiempo, desde la belleza salvaje de su costa hasta la energía desbordante de sus ciudades, el atractivo de Inglaterra es innegable. Hemos viajado a través de los milenios, siendo testigos del auge y la caída de imperios, del nacimiento de la democracia y del espíritu perdurable de una nación moldeada por su pasado y que abraza su futuro. Más que una simple nación insular, Inglaterra es un faro de cultura, historia e innovación, cuya influencia se extiende por todo el mundo. Hemos explorado los ecos de antiguas civilizaciones en Stonehenge, caminado sobre las huellas de reyes y reinas y sentido el pulso de la revolución industrial. Hemos sido testigos del poder de las palabras en los sonetos de Shakespeare, de la belleza de la campiña inglesa inmortalizada en las pinturas de Constable y del legado perdurable de innovación que continúa dando forma al mundo. Inglaterra es una tierra de contrastes, donde las antiguas tradiciones coexisten con el dinamismo moderno y donde un profundo sentido de la historia se entrelaza armoniosamente con un espíritu orientado hacia el futuro. Al final de nuestro viaje a través de Inglaterra, nos maravillamos con el legado perdurable de esta nación insular. Desde sus contribuciones a la literatura, al arte y a la música, hasta su impacto en la ciencia, la tecnología y la democracia, la influencia de Inglaterra en el mundo es innegable. Pero más allá de su impacto global, la verdadera esencia de Inglaterra reside en el corazón de su gente, su calidez, su humor, su resiliencia y su espíritu inquebrantable. Si disfrutaron de este vistazo al corazón de Inglaterra, no olviden suscribirse a nuestro canal para más viajes cautivadores a través de la historia y la cultura. Y no duden en compartir sus reflexiones y comentarios abajo. Nos encantaría leerlos.